Egoísta ante Jalín. Como le habían instruido, Egoísta subió con cautela los escalones que llevaban al estrado que había justo por debajo del majestuoso trono. Nadie en toda esa asamblea era tan apuesto, regio y majestuoso como Jalín. Su esplendor era cautivante y maravilloso a la vez. Egoísta jamás había visto a alguien como este hombre. Supo de inmediato que nadie podría resistirse a su sabiduría y fuerza. Al mirar a Jalín a los ojos por primera vez, Egoísta reconoció que el rey era más tierno y más aterrador de lo que podría haber imaginado. Su mirada penetrante atravesó a Egoísta. Él se sintió desnudo, y era evidente que nada se quedaba oculto. Había perdido toda confianza en un juicio favorable, pero ya no le importaba. Ahora quería la verdad más que ninguna otra cosa. Jalín dijo: «Bienvenido a mi reino, Egoísta. He estado esperando mucho este momento. Gobernaste sobre mi pueblo en Endel. Eres digno de gobernar y ocupar uno de los tronos de Afabel». Este hombre, normalmente confiado, que tenía en todo momento la palabra adecuada, ahora no sabía qué decir. En el pasado había sentido que podía ser un gran líder, pero después de sus conversaciones aquí, imaginó que su idea no era más que un engaño. Jalín le preguntó a uno de sus subordinados en el gobierno, el que más cerca estaba: ¿a cuántos ciudadanos impactó Egoísta para el reino? Solo se escucharon unos pocos nombres. Egoísta se sintió perdido, sin palabras ante esta revelación. El rey entonces preguntó al mismo funcionario: ¿a cuántos impactó Paciente para este reino? «Casi 5,000, mi señor». «Pero, ¿cómo puede ser?», balbució Egoísta, «si ella era solamente una secretaria y yo el alcalde. ¿Cómo puede ser mi cantidad mucho más baja que la de ella?». Jalín contestó con tono firme: «Es que no pregunté cuántos fueron influenciados, sino a cuántos influenciaron para el reino». Su tono se hizo más suave, aunque conservando la firmeza. «Tu ex maestro, motivador, y hoy llamado humillado, tuvo más influencia en las vidas de los demás de la que tuviste tú. Sin embargo, muy poco de ello se extendió hacia este reino. Por eso no es gobernante en la ciudad. La influencia que soporta la prueba de este tribunal está en línea con mis caminos y mi reino». Jalín continuó: «Permíteme contarte de qué modos Paciente influyó sobre 5,000 personas. Con alegría dio a la escuela tanto dinero como servicio, y por eso todos los beneficiados por el ministerio de la escuela se le acreditan». Egoísta replicó: «Pero yo también di dinero a la escuela». Jalín le contestó: «Tus contribuciones estaban motivadas por la necesidad de acallar tu conciencia o buscaban mantener o reparar tu reputación. Por eso recibiste plena recompensa en Endel. Paciente, en cambio, dio motivada por su pasión por el reino y por su amor a los demás. Paciente hizo que viniera a mi servicio un hombre llamado Brutal. En este momento está en la sala de la vida esperando ser juzgado. Cambiaré su nombre por Evangelista, porque se convirtió en gran comunicador de mis caminos. Personalmente influyó sobre 1,000 vidas para gloria del reino. Todas esas vidas que edificó se acreditan a la cuenta de Paciente, porque fue ella quien lo trajo hacia mí y apoyó la escuela que le brindó capacitación». Egoísta recordaba a Brutal, a quien había conocido en Endel. Después de su conversión le pareció que Brutal era demasiado vehemente en sus creencias. Escribía como colaborador del periódico de la comunidad y muchas veces en su columna mencionaba la falta de compromiso con el reino que veía en los ciudadanos. También llamaba a los endelitas a enviar correos electrónicos o a telefonear a los concejales pidiendo su apoyo para la ampliación de la escuela. Dio a conocer su desagrado cuando Egoísta cambió su voto, negándose a otorgar el terreno a la escuela. Por eso a Egoísta no le había gustado Brutal. Ahora se sentía avergonzado porque veía que todo aquello que Brutal había estado defendiendo era para el avance del reino. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? Jalín continuó mostrándole de qué otras maneras Paciente había influido en las vidas de ciudadanos endelitas
en pos del avance del reino. Eran muchas cosas pequeñas, pero que sumadas representaban muchísimo. Trataba a todos con bondad, porque su corazón era puro y estaba lleno de amor. Era generosa con quienes tenían necesidades, pero también era muy decidida en su posición de defensora de la verdad. Mientras el rey hablaba de paciente, repasó en detalle la vida de Egoísta. Como había dicho paciente, evaluó cada motivo, palabra y acción. Egoísta vio el bien que había hecho en nombre del rey, pero se sintió sobrecogido al notar cuántas de sus acciones habían estado motivadas por las ansias de protegerse, de proteger su reputación o lograr algo para sí. Para cuando terminó la revisión, Egoísta sentía que su destino no sería bueno. Clamó ante el rey: «Merezco ser castigado por el resto de mi vida. Merezco ir a solo. He desperdiciado demasiado y producido muy poco a cambio de los talentos y responsabilidades que tenía». El dolor que sentía era indescriptible. Lloraba sin poder contener las lágrimas. Este hombre, que había entrado al gran salón sintiéndose tan confiado, ahora parecía estar buscando al menos una brizna de hierba de donde sostenerse para no caer. Lo único que le quedaba era la esperanza de encontrar misericordia. Pero aún esto le parecía poco probable. Sabía qué cosa merecía. Se preparó para oír al rey, que seguramente lo sentenciaría a solo. Después de unos minutos de abrumador silencio, el rey habló: «Egoísta, eres siervo mío. Creíste en mí y te sujetaste a mi señorío, aun habiendo desperdiciado tanto. Te amo y te doy la bienvenida a mi reino por el resto de tus días». Egoísta no podía creerlo. Levantó la mirada y entonces no pudo ya contener los sollozos, no de pena, sino de gozo. Es que la bondad y misericordia del gran rey eran demasiado para él. En apenas una fracción de segundo, entendió con claridad mucho de lo que había oído decir del carácter de Jalín. Tan solo segundos antes había sentido dolor y angustia profundos como nunca antes. No merecía nada más que ser exiliado. Merecía ser condenado. La revisión de su vida lo demostraba. Pero ahora, con las palabras más tiernas y bondadosas, oía decir a este majestuoso rey que era bienvenido a la magnífica ciudad. ¡Qué misericordia! ¡Qué amor! ¡Qué amor maravilloso! Egoísta vio como casi todo lo que había hecho en Endel era consumido por las llamas. Aún así oyó: «Te amo y te doy la bienvenida a mi reino». Entendió que lo que su amigo contento le había dicho era cierto. Cualquier cosa que pudiera recibir sería mucho más de lo que merecía. El rey habló de nuevo: «Egoísta, ya no te conocerán por tu nombre anterior. Te doy un nuevo nombre. En mi reino se te conocerá por el nombre de Modesto, porque no tienes pretensión alguna. He preparado una residencia para ti en las planicies, y tu oficio será el de paisajista. Aunque no serás gobernador en esta ciudad, me ayudarás a gobernar los reinos periféricos». «¿Gobernar contigo los reinos periféricos?», preguntó Egoísta. Jalín respondió: «Todos los que viven en esta ciudad son gobernantes. Mi reino se extiende hasta los confines del planeta. Hay muchas otras ciudades en mi reino. Los ciudadanos de esas ciudades periféricas no han pasado por el entrenamiento de Endel, como sí sucedió con los ciudadanos de Afabel. Tampoco han pasado por el juicio. En consecuencia, no tienen las capacidades superiores que tienen los ciudadanos de esta ciudad. Aunque no serás líder en la ciudad de Afabel, serás mi asistente en la administración de mi gobierno global. Tu tarea específica será la de liderar a través del servicio y la capacitación a todos los paisajistas de las 20 ciudades del continente de Benjilla». Egoísta inclinó la cabeza y lloró. Le sobrecogía la bondad del rey. El rey se dirigió hacia una mesa y tomó un objeto. Luego se volvió para acercarse a Modesto. Caminó por la plataforma y dijo: «Ahora toma y come de este fruto». Modesto tomó el fruto de la mano de Jalín y lo comió.
Era el fruto más delicioso que hubiera probado jamás. Parecía aclarar sus pensamientos y también lo que había en su corazón. Su mente, desbordada de amor y deseo de servir, mientras comía, se estaba lavando su dolor y sus oscuros pensamientos. Se sentía lleno de vigor, feliz y repleto de fe y esperanza. No le tomó mucho tiempo llegar a la conclusión de que era el fruto del famoso árbol de la vida del que los maestros hablaban en clase. Se le dibujó una enorme sonrisa en el rostro mientras Jalín lo observaba con placer. Entonces Jalín dijo: «Vuélvete y mira a tu familia». Modesto se volvió con mucho cuidado. Todavía sentía un poco de vergüenza porque todos habían visto y oído los detalles de su vida. Cuando estuvo de frente al auditorio, la multitud estalló en aplausos y gritos de alegría. Se oía música y los ciudadanos bailaban de contento. Modesto casi no podía creer este amor, esta aceptación de parte de los ciudadanos del reino. Era la medicina que sanaba por completo todos sus errores de Endel. Ahora todo estaba claro para él. Al darse vuelta, captó la más gloriosa y gozosa sonrisa en el rostro de Jalín. Entonces notó su mirada. Expresaba tal amor por Modesto y tanta calidez que el hombre no recordaba haber sido mirado de tal modo nunca antes. Había podido oír los pensamientos de Jalín, así como paciente, y los demás podían oír los suyos. Eran pensamientos de aceptación, deleite y anticipación de años de dicha para este ciudadano al que tanto amaba. Modesto cayó de rodillas y agradeció al rey. El rey lo tomó de la mano para que se pusiera de pie, lo abrazó y con una gran sonrisa le dijo: «Bienvenido, amigo». Luego lo escoltaron hasta su lugar, al fondo del auditorio, para esperar el juicio de sus compañeros endelitas. Sus lágrimas habían sido enjugadas. Ya no había pena, ni dolor, ni llanto. Las cosas viejas habían pasado.